Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos al podcast número 59 ya de mi canal. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que han estado comentando, a todos los que han estado dando ahí se me fue el nombre, sus likes, sus comentarios, sus nuevas suscripciones que en realidad me han estado ayudando mucho en estas secciones de pequeños podcasts de 10, 15, 20 minutos. Y les agradezco muchísimo. Y las personas que están escuchando esto en las diferentes plataformas de audio, muchísimas gracias también. Ustedes me ayudan a que siga continuando con esta sección. Y bueno, ¿qué puedo decir? 3, 4 semanas y llevo alrededor de unos 6 podcasts, así que está bastante bien. Y he visto los comentarios, he visto mucho de preguntas. Voy a intentar hacer una mecánica de preguntas para los podcasts. Si tienen alguna pregunta y alcanzo a verla, ustedes pregunten en el podcast si están viendo esto en YouTube. Yo lo iré contestando en los siguientes podcasts. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gente? Esta vez he decidido hablar sobre un tema bastante curioso, que es lo que recientemente hizo Square Enix. Que bueno, ¿qué es Square Enix? Square Enix, bueno, si saben de videojuegos, Square Enix básicamente es una de las grandes compañías de videojuegos de hoy en día. Pero, ¿qué sucede? Esto ya varias empresas lo habían mencionado, que querían incursionar en el tema de los criptos. Y bueno, digamos que la cosa se volvió un poco más complicada para ellos. Como saben, yo no estoy a favor de los NFTs ni nada de ello. He escuchado algunas ideas interesantes, pero no, la mayoría de lo que he escuchado con NFTs y sé está muy mal. Por cierto, voy a comerme un dulce masticable que me encontré por ahí, escondido entre mis ropas, así que dije, ajaja. Voy a comérmelo. Perdón, el ASMR para la gente en iVoox. Pero bueno, tenía ganas de algo dulce. Y bueno, ¿qué sucede con todo esto bastante terrible? Verán, Square Enix, básicamente hay muchas empresas que decidieron tratar de invertir en los NFTs. Y entre ellos, estoy recordando, creo que fue Ubisoft o EA Games, que decidieron meter NFTs, jodieron aún más su reputación y todo se menoró a haber obtenido creo que $500 en ganancias nada más para terminar cerrando ese servicio de NFTs porque les iba muy mal. Y bueno, también pero bueno, vamos paso por paso. Creo que primero me como este caramelo. Pero bueno, ¿qué pasó? Que recientemente en esta última semana, vino Square Enix, ya lo había mencionado, quiere invertir en NFTs. Entonces, a nadie le gustó la idea. A mí no me gustó la idea, porque por cierto, eso ya lo he hablado en un anterior podcast y en gameplays, en streams. Básicamente a mí también me han robado arte para hacer NFTs y tengo muchos amigos que les han robado arte para hacer NFTs. Y es muy curioso, a mí me robaron una ilustración not safe for work. Así que a ese nivel están los NFTs. Y bueno, ¿qué pasó con todo este tema? Que entonces Square Enix menciona también, y varias compañías lo mencionaban, y todo el público decía, por el amor de su deidad de su elección, por favor no lo hagan. Que, por ejemplo, los que están desarrollando
la nueva entrega de Stalker también iban a meter NFTs. El público se les echó encima diciéndoles no, eso es malo. Y se fue al demonio, todo eso. Y dijeron los desarrolladores, está bien, ya no, era mentirita. Y bueno, siguió con todo eso. Hay muchos inconvenientes. ¿Y qué pasó? Square Enix quería invertir mucho en NFTs. Meterle dinero a las cryptocurrencies, a las criptomonedas. También intentar meter varios NFTs. Entonces decidió vender varias de sus empresas, en especial, principalmente empresas occidentales, eh, para obtener suficiente dinero e invertir en criptos. Entonces aquí vino el detalle. Salió la noticia que fue una venta que Square Enix obtuvo 300 millones de dólares. 300 millones de dólares. Es bastante, es bastante. No tanto como lo de Activision Blizzard, pero 300 millones de dólares por varias compañías que se las vendió a Embracer Group. Se las vendió. Entre estos estudios estaban Crystal Dynamics, Square Enix Montreal y Eidos Montreal, que son compañías con cierto renombre, con un buen renombre. Que por cierto, y también junto a ellas se vendieron varias IPs. Que por cierto, los que empezaron ya, por ejemplo, esta de Marvel Avengers de Square Enix estuvo muy mal, pero el de Guardianes de la Galaxia me dijeron que estaba muy bien. Y ese juego se queda con Square Enix porque es un trato con otra compañía y Square Enix técnicamente le mete dinero y la distribuye. Y como tiene los derechos de videojuegos, puede distribuirlos. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que vino entre las IPs de las empresas que vendió Square Enix está, a ver, según con mis anotaciones, está Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kain, Thief y Kain and Lynch, ¿ya? Para el que no sepa qué es Kain and Lynch, era una saga de juegos, básicamente de acción, bastante no oscura, sino bastante cruda. Estaban bien, yo jugué la segunda entrega y la jugué con un amigo, estuvo bien. Cuando uno juega así con amigos multiplayers es perfecto, perfecto. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las otras? Que las otras ya suenan, ya dicen, jajaja. Pues Chief es una de las franquicias antiguas, muy reconocida y que están desarrollando creo que un remake. Entonces la gente estaba esperando eso. Deus Ex, en realidad por lo que supe, Square Enix en el primer juego y los dos juegos que lanzaron cuando obtuvieron a la empresa y la licencia de Deus Ex, crearon esos dos juegos, fueron bien recibidos por la crítica, estuvieron bien, pero incluso recuperaron la inversión, pero sucede que no era suficiente. Las empresas ven un fracaso no cuando recuperan y ganan un poco, sino cuando tienen un límite a veces que duplique la inversión. Entonces Deus Ex no lo logró. Entonces Square Enix decidió no seguir creando juegos. Entonces ahí quedó todo. Y cierto, me he olvidado de leer en el chat. Sigurat dice, ¿ya vas a hablar de furros gays? Todavía no. En el podcast 57, que va a ser, si están viendo esto en stream, va a ser después. Pero si están viendo esto en YouTube, dentro de unos días saldrá, o al siguiente día de cuando se salga este. Duelmaster dice, ¿vas a hablar de Square y los criptos? Sí, estoy hablando justamente de eso. Y bueno, entonces viene el detalle de bueno, Deus Ex no lo alcanzó, así que dejaron de hacer juegos, pero tenían la IP. Y Tomb Raider hicieron 3 juegos que a mí me gustan mucho. Lastimosamente no he jugado el tercero, me dicen que es bastante diferente con los dos, pero aún así es muy muy bueno. Es como que algo muy gracioso que, ¿cómo se llama? El juego de Nathan Drake, no me acuerdo cómo se llama el juego. Básicamente tomó todo lo que
hizo Tomb Raider antiguamente, y ahora los nuevos 3 juegos de Tomb Raider tomaron lo que hizo la saga de Nathan Drake. Entonces vino Tomb Raider, hicieron 3 juegos buenos, 3 juegos bien, y ahí está. A la gente, perdón, a la gente le gustó. Y bueno, proseguimos, pero dejaron de hacerlos y estaba en planificaciones para después seguir continuando esta nueva saga de la cazadora de tesoros. Y Deus Ex o Legacy of Kain. Legacy of Kain es una saga de juegos increíble. Yo solo he probado un poco de algunos de ellos, pero dicen que es magnífica. Todos los que conozco que son fans o han jugado los Legacy of Kain completamente me han dicho, es una saga de juegos hermosa, increíble, hay fallitas tiene, pero es un buen juego de su época y muchos querían que regrese, e incluso casi regresa, pero no lo hizo completamente porque decidieron lo único de un proyecto cancelado, solo agarraron el multiplayer, que era lo peor de ese proyecto cancelado. Entonces, sucede que todas esas IPs se fueron con todas las empresas que vendió Square Enix y las vendió a Embracer Group. ¿Quiénes son Embracer Group? Embracer Group tenía otro nombre, no recuerdo cuál era, pero ahora posee todos los que dije que vendió de Square Enix, pero también son conocidos porque dentro de Embracer Group están THQ Nordic, Nordic Games, Koch Media, Gearbox, que por cierto Gearbox son los de Borderlands, y YouGood Entertainment. ¿Quién es YouGood Entertainment? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? YouGood Entertainment es una empresa que en realidad estaba en la quiebra, pero Embracer Group la compró y renovó y está verificando cosas con los otros equipos. Por ejemplo, THQ Nordic. Verán, YouGood Entertainment son la gente que estuvo detrás de Gothic. Gothic es mi saga de juegos favorita, en especial el primer Gothic. Pero ¿qué pasa con esto? YouGood estaba al borde de la quiebra, así que Embracer Group lo tomó, lo compró y ayudó que se mantuviera. Y la fusionó junto con todos los equipos que tenía. Y por eso es que recientemente se mostró, creo que el año pasado o hace 2 años, se mostró un beta de lo que sería un Gothic 1 ¿cómo es? ¿Remaster? No remaster. Básicamente una recreación total del primer Gothic. Era un demo que solo te llevaba una partecita, pero estaba bien. A mí me gustó, estaba bien. Hay cosas que le faltaban del original y hay cosas que se sienten raras, pero está bien. Hasta ahí. Y THQ Nordic también le dio la inversión suficiente. Embracer Group con THQ dieron la inversión para crear los que ahora son Elex, no me acuerdo. Bueno, este juego que es de los creadores también de los últimos Gothics. ¿Qué pasó? Bueno, ahora todas esas IPs que dije anteriormente, Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kain, que antes le pertenecían a Square Enix y que eran IPs occidentales que administraba esta empresa japonesa, ahora las vendió para conseguir $300 millones. Embracer Group dijo que va a hacer cosas con estos juegos. En los próximos años tiene planeado hacer 250 juegos Embracer Group, entre ellos algunos AAA, y también entre todos estos 250 planea hacer juegos de estas IPs que ha obtenido. Pero ahora, ¿qué viene? Muy bien, Square Enix vendió IPs muy buenas, muy reconocidas, que podía haber creado y que tiene un nicho de fans. Agarró su dinero y dijo: ¡Uy! ¡Tengo dineros! Ahora sí voy a hacer mi sueño. Básicamente estoy personalizando a Square Enix, aunque sé que es una empresa, pero bueno, digamos que es una entidad. Cogió ese dinero y lo invierte en criptos, o lo va a invertir. ¿Qué pasa? Justamente 2 días de la compra, porque literalmente algunos de los representantes de Square Enix dijeron: vendimos todas esas IPs tan importantes para tener dinero para invertir en criptos. ¿Qué pasa? 2 días después de la venta, del inicio de la venta,
todas las criptomonedas caen. Todo cayó. Ya sabía que iba a pasar, la burbuja explotó y todo se perdió. Así que, por suerte, la compra oficialmente no está realizada, pero son 300 millones de dólares. Se va a ver qué va a pasar ahora, porque se necesita que todo esté en reglamento. Creo que a finales de año se oficializa completamente la venta. Es como lo que está pasando con Blizzard y Microsoft. Que por cierto, Activision Blizzard King tienen tantos problemas que la ley literalmente no quiere permitirles que suceda la compra para que Microsoft compre esa empresa. ¿Por qué? Simple, porque tiene tantos problemas que en realidad la ley no les está permitiendo, porque de seguro es para intentar limpiar la imagen o limpiar la empresa. Entonces es como que se salvarían. Por eso es que muchos no están impidiendo esa compra. Así que, porque todavía no está asegurada. Pero lo mismo está con Square Enix, así que no se sabe, pero aún así prácticamente vendió IPs importantes. Tomb Raider, que es una IP reconocida, la vendió para invertir en criptos. Lo más curioso, ¿conocen a Yoshi P? Yoshi P actualmente ya tiene un asiento ejecutivo en Square Enix, pero anteriormente era el desarrollador en jefe de Final Fantasy XIV. La salida de Final Fantasy XIV fue un desastre, fue un juego horrible, y en vez de dejar como estaba y ya el juego, este señor junto con todo su equipo dijo, pues se agarró los pantalones y dijo, rehagamos todo el maldito juego. Lo rehizo, estuvo años con actualizaciones y demás, expansiones que estuvo vendiendo, y ahora mismo creo que un tercio o un 25% de las ganancias totales que tiene Square Enix es gracias a Yoshi P y todo su equipo de desarrolladores de Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV salvó Square Enix porque estaba teniendo peligros muy bestiales. ¿Qué pasó con esto? El mismo señor Yoshi P menciona que él no quisiera y no quiere agregar NFTs a Final Fantasy XIV y no quiere nada que ver con NFTs. Menciona que los NFTs solo son para especular y no tienen ningún valor de entretenimiento. Entonces, imagínense, él es alguien importante en Square Enix y lo mencionó, pero este fue como una especie de edición ejecutiva total. Entonces, él no tuvo tanto respaldo. Es lo que sé. Entonces, imagínense lo complicado, y muchos desarrolladores que dijeron, no, esta es una pésima idea. Ya lo mostraron. Bajaron, reventaron, que por cierto, hablando de criptos, hace unos días mi esposa fue al Mercado Popular, fue a comprar, a hacer las compras, y vio varios locales, muchos locales vacíos, locales en el Mercado Popular totalmente vacíos. Entonces preguntó a una de estas que estaba comprándole las cosas, ¿por qué hay tantos vacíos? ¿Qué pasó? Entonces le dijo, es que han estado invirtiendo en estas cosas de los bitcoins y de las criptomonedas y perdieron todos los ahorros de su vida, no tienen ni siquiera para pagar el alquiler de esos stands para vender sus vegetales, sus cosas agrícolas. Imagínense, a mí se me presionó el corazón porque dije, son personas que no es que sean bueno, algunas sí son de escasos recursos, otras justamente su única medio de ingresos es ese stand, ese lugar donde cada fin de semana venden sus productos alimenticios, e invirtieron porque un montón de malditos desgraciados los engañaron para invertir en una moneda falsa. Así de horrible fue esto. Y yo tengo conocidos que yo les dije, no inviertan en eso, pero fueron engañados, porque los cripto bros de más alto
estaba intentando ganar a las personas que ni siquiera entendían sobre las criptomonedas, pero les mostraban ciertos hechos, como que invertían 200 y obtenían 500. Y les decían, miren, miren, miren. Y eso, bueno, hay gente muy necesitada que tiene muchas deudas y dice, si puedo conseguir fácilmente dinero, a veces lo van a hacer. Y bueno, aquí por ejemplo, en mi ciudad, una persona se llevó básicamente todo el dinero, desapareció por una inversión en criptos. Tengo un conocido que invirtió 5,000, 10,000 dólares. Vendió básicamente un vehículo, vendió varias cosas. Y ahora sus 10,000 dólares se volvieron $2. Entonces, todo esto, a pesar de todo lo que estaba pasando, el público no aceptaba verdaderos profesionales decían que los NFTs solo son especulación, eh, pero habían empresas que decían, ok, se está moviendo mucho dinero, pero no son los desarrolladores, son los señores en traje, básicamente los que mencionaron esto. Y así fue como Square Enix se dejó convencer de la forma más estúpida y bueno, ahora Embracer Group posiblemente haga algo con estas IPs si se concreta claro al 100% su compra. Puede básicamente Square Enix ver si es que cancela la venta, porque tiene que verse, es un larguísimo trámite legal, porque, o sea, son 300 millones de dólares y es detalles de derechos de autor, verificaciones entre empresas y un montón de cosas. Podría intentar poner trabas legales por ahí Square Enix y evitar esta venta si es que quiere, o simplemente todavía está en negación y dice, no, quiero mi cripto. Y entonces pues... Y porque sí, ¿qué les va a servir? ¿Meter criptos en Final Fantasy XIV? Que bueno, ahí hay un buen pastel de dinero, pero a la gente no le va a gustar. Que por cierto, Final Fantasy XIV no lo quisiera ver arruinado así, porque es un juego que literalmente le robó el trono a World of Warcraft. Y me gusta Final Fantasy XIV, me gustan muchos juegos de Final Fantasy y no quisiera verlos metidos en criptos. Hay que ver qué sucede, pero Square Enix metió la pata. Perdón, metió la pata muy fuerte, con muchas ganas. Y pinche Square Enix. ¿Por qué? Así que, gente, de nuevo, yo personalmente no me gustan las cosas y la forma, la forma en la que se están utilizando los criptos, los NFTs. Que por ejemplo creo que he visto una forma medianamente útil de utilizarlos, que por ejemplo una empresa de autos los está utilizando, la blockchain está utilizándola para registrar los cambios de su auto. O sea, tú compras un auto y entonces también recibes, por así decirlo, un NFT del auto, pero no es que hay en la imagen, jajaja, en el PNG y lo copias, no, sino que ellos hacen como un registro digital en la blockchain. Entonces, luego, si es que el auto, por ejemplo, sufre un choque o sufre un rasmillo, entonces, para arreglarlo, simplemente se arregla y luego hacen un cambio en la blockchain. O, por ejemplo, si sufre un choque y hay que cambiar una parte por otra, eso también se registra en la blockchain. Así, por lo tanto, el siguiente, si es que esa persona vende el auto, vas a ver toda la línea de cambios que sucedieron con ese auto, básicamente. Entonces, eso, por ejemplo, me parece medianamente útil. Pero los NFT son una estupidez. Porque no les veo una utilidad más que... Y yo soy ilustrador, yo soy artista, yo investigué y en mis tiempos mozos no es que invertí, pero yo miné un poco de bitcoins, así que sé de lo que hablo. Así que no me gusta la idea de los NFTs. Tampoco no soy la persona más adecuada para hablar de eso. Hay muchos que lo hablan de forma más específica. Yo, por mi conocimiento de ilustrador, sé que no están bien los NFTs. Y bueno, entonces déjenme ver porque ya voy a pasar al siguiente podcast. Y bueno, esos son mis pensamientos sobre esto de Square Enix. Ajá. Y bueno, entonces básicamente eso.
A ver, quiero revisar unos detalles. Ajá. Ya, es que estoy aquí haciendo que vamos a revisar otra cosa bastante peculiar en el siguiente podcast. Así que vamos a ver cómo está eso. Entonces, eso, gente hermosa y maravillosa, muchas gracias por haber estado por aquí. Y para la gente en Twitch, no se vayan. Solo voy a cambiar, me despido de los de Twitch. Digo, de los de YouTube. En Twitch seguimos, así que no se vayan, porfis, no se vayan. Así que bueno, gente hermosa y maravillosa, muchas gracias por haber estado por aquí. Y nos vemos en el siguiente podcast. Así que, como dijo Don Viruta, cada uno toma su ruta. Y aquí se despide Daniel Case. Nos vemos. Chao.